El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Entonces contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cuando entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero no lo vieron. Entonces Él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir cantando, pero ellos lo apremiaron diciendo: queda con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un verbo muy utilizado en la Biblia que es el verbo ver. Y el ver hace referencia al acto de mirar, pero es a un mirar bien. A un reconocer también. A un, no solamente un reconocer, sino un percibir. Y es una percepción más fina, más especial, es una percepción, podemos decirlo, interna o espiritual. Es una especie de contemplación cuando hablamos de en ver, respecto al lenguaje bíblico. Hoy la lectura primera es del libro de los Hechos, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 10. Y el relato es muy sencillo: va Pedro y Juan, ya después de la resurrección, van al templo a orar. Y encuentran a un lisiado que llevaba mucho tiempo pidiendo
en la entrada de la puerta lo que él consideraba que necesitaba, y él pedía pues su limosna para sobrevivir. Y hay una acción muy importante. Pedro se queda mirándolo y le pide a este lisiado que los mire a ellos, y dice el texto, él clavó la mirada en ellos. Y Pedro dio algo más profundo. Cualquiera le hubiera podido dar una limosna, él dijo no la tenía, pero dio algo más profundo, reconoció algo más profundo que él necesitaba. Y eso más profundo, ese reconocer su necesidad, llevó a ese milagro grande, a que él se reincorporara y ya dejara de limosnear. Y más bien entrara en una fase mejor, la de alabar a Dios. El ver en el lenguaje bíblico es una mirada más profunda, y nosotros muchas veces no alcanzamos a conocer lo que verdaderamente necesitamos. Creemos que es algo, y tal vez eso se lo pedimos mucho a Dios, tal vez pedimos a Dios una limosna. No podemos mirar a lo profundo nuestro para que el Señor obre profundamente y salgamos de esa situación. El milagro que hacen ahí, más que recuperarlo de su invalidez física, es ayudarlo a reconocer en el fondo su necesidad. Y el fondo de su necesidad era más profunda que pedir limosna. Y al ser sanada de esta, pasó a un hecho superior, y fue el de reconocer a Dios y alabarlo por las grandezas y las maravillas que hacía. En la lectura del Evangelio que hemos leído hoy, en Lucas 24, es el famoso pasaje de los discípulos de Emaús, que se llama. Y la historia es muy parecida. Van unos discípulos que llevaban pues una conversación bastante triste, desanimada de la vida. Iban camino hacia una aldea, hacia Emaús, la aldea de Emaús, y se acerca a Jesús y ellos no lo reconocen, no lo pueden ver. No pudieron penetrar y tener esa percepción más profunda de la realidad, de con quién iban caminando. No estaban viendo. Dice el texto que sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Y también dicen ellos cómo algunas mujeres fueron y tuvieron una especie de visión, vieron una contemplación especial, y les dijeron, ha resucitado el Señor. Y después fueron otros del grupo a comprobar eso y vieron la tumba vacía y no vieron al Señor, no tuvieron esa mirada profunda, entonces quedaron con la duda. Y la comunidad quedó en la duda porque las mujeres decían sí, reconocemos que sí. Y los otros que fueron después no habían podido tener ese reconocimiento, es decir, no habían podido tener esa visión del Señor. El que ve, cree. El que no ve, le cuesta trabajo creer. Y entendamos el ver como un mirar más profundo, como un mirar bien la realidad. Y en esa percibir, reconocer de manera especial que Dios está ahí, que lo penetra todo. Incluso las situaciones de mayor desesperanza está ahí. Él lo permea todo y lo penetra todo. Después, cuando Jesús sigue caminando con ellos, dicen que ellos lo reconocieron cuando vieron cómo Él partió el pan. Y ahí sí se les abrieron los ojos. Es importante nosotros pedirle al Señor permanentemente que nos ayude a afinar nuestra mirada, que podamos ver, y ver es una percepción más profunda, un captar, un reconocer la obra de Dios en todas y cada una de las situaciones, incluso las situaciones que son más oscuras y más turbias. Pero si podemos, o si alcanzamos, si tenemos esa gracia al Señor de poder mirar más profundamente la realidad, tu realidad, mi realidad, podemos percibir cómo el Señor está ahí y camina con nosotros.